Buenas noches, vamos a continuar con lo que estábamos haciendo en la tarde, ¿eh? Vamos a presentar esto. Ya, entonces lo que vamos a tener es esto. Entonces, fíjense, lo que nosotros vamos a tener es eso básicamente. Vamos a entrar a nuestras pizarras. Hemos dicho que lo que tenemos aquí es un ejercicio que nos pide diseñar esta losa. Nos pide, básicamente, si ustedes ven, diseñar la losa central de la luz larga, solo para la franja central. O sea, no para las franjas de columna, solo para la franja central. Usa el método de diseño directo. Determinar solo las áreas de acero, dice. Determinar solo las áreas de acero. Entonces, lo que nosotros hemos hecho es diseñar solo en la franja central para la luz larga. Vamos a determinar primeramente el peso propio y después hemos determinado la carga última. Una vez que hemos determinado la carga última, hemos determinado lo que son los momentos estáticos total mayor A. Lo único que nos interesa es el momento estático total mayor A para la luz larga, que nos pide diseñar la luz larga. Ya hemos hecho un pequeño análisis en esta parte para ver las condiciones de distribución o qué casos podemos tomar para el análisis de distribución de momentos estáticos a la luz larga. Entonces, de esa manera nosotros hemos podido determinar lo que es esta distribución. Como ustedes pueden ver, hay una franja superior, una franja inferior, es en vista en perspectiva y es en vista en planta. Este de aquí de la derecha, ¿no ven? Hemos determinado también que las amplitudes de la franja de columna es el lado menor de la losa sobre 4. Si esta es nuestra losa de 6 metros por 7,5 metros, el lado menor es 6, dividido entre 4 sería 1,5. Entonces las franja superior, franja inferior, que son franjas de columna, pero una franja es franja de columna superior porque está arriba, y otra franja es franja de columna inferior, tienen una amplitud de 1,5 metros y este también de 1,5 metros, y la franja central se puede determinar complementando 1,5 más 1,5, ¿cuánto te falta para llegar a 6? ¿no? 3 metros. Entonces de esa manera se determina lo que es esto. Una vez que se ha hecho eso, a ver, vamos a ver lo que más quiere entrar. Una vez que se ha hecho eso, no es esto. ¿Cuál es esto? Una vez que se ha hecho eso, hemos seguido el cálculo y hemos dicho que vamos a determinar lo que es la distribución del momento estático total mayorado. Para eso hemos especificado claramente que va a ser 0,65, 0,35, 0,65 para franja superior, para franja inferior. Pero si nosotros tenemos negativos esto, positivo esto, no pasa nada porque el negativo superior se repite al negativo inferior porque tiene el mismo coeficiente de 0,65. Ahora calculamos los coeficientes de distribución, pero este coeficiente de distribución que ustedes están viendo aquí a continuación es para la franja, y eso tal vez nos faltaría especificar bien en claro. Este coeficiente de 0,78 es un coeficiente de distribución para la franja inferior, porque si ustedes se dan cuenta, hemos dicho que la amplitud total de aquí a aquí es 6 metros y hemos tomado el alfa 1 como para la losa adyacente de abajo, o sea, para la franja inferior. Entonces nosotros ahora vamos a determinar el coeficiente de distribución para la franja superior. Ya, entonces eso tal vez es un poco bien claro. No sé si hemos continuado. Entonces este coeficiente que se ha hallado es 0,78, es coeficiente de distribución para la franja inferior. Entonces vamos a ver de forma análoga y vamos a ver qué es lo que pasa. Eso sería. Entonces, continuando, vamos a tener lo siguiente, un rápido, vamos a el lapicerillo, vamos a analizar, agarramos nuestro verde y decimos que por tanto tenemos, podríamos decir, por tanto tenemos
Por tanto, tenemos este coeficiente, un coeficiente que vale igual a, vamos a ver aquí en nuestra pizarra, fíjense, vale 0,78, aquí está. Entonces el coeficiente, y vamos a entrar aquí, 0,78, vamos a marcarle en su marquito y vamos a decir que es un coeficiente de distribución para la franja de columna inferior. Vamos a decir que es un coeficiente de distribución de momento para la franja de columna inferior. Fíjense ustedes, y si ustedes se dan cuenta, es más o menos así. Tenemos aquí lo que es esta, ay, caramba. Tenemos para nosotros lo que es esto. Así más o menos, ¿no? Tan son los ejes, eso es más lo que nos interesa. Aquí está otro eje. Aquí está otro eje. Y ahí está otro eje. Yo estoy dibujando una parte, la parte que nos interesa en el diseño, en realidad todo. En realidad esto continúa al otro lado, esto continúa al otro lado, esto continúa al otro lado, esto también, ¿ve? Y esto también, porque tenemos el diseño de una columna filosa central. Entonces es más o menos así. Lo que nosotros hemos tomado es básicamente esta, estoy analizando la luz larga. Pero cuando yo tomo ese, estoy analizando básicamente lo que he analizado básicamente, la franja de columna, franja inferior, de columna inferior. Como he analizado eso, ese es el llamado alfa 1. ¿Ve? Ahora me toca analizar, y ustedes si se dan cuenta, podemos ver aquí en nuestra pizarra, hemos tomado para el análisis 6,5, esta cota de aquí abajo. Ahora vamos a tomar, ¿por qué? Porque vamos a tomar esta mitad. Ahora vamos a tomar lo que es este de arriba, 6,20. Ya, entonces vamos a tener eso. Fíjense, entonces ahora podemos decir en una cotación rápida que este vale 6 metros. Este vale 6,20 metros. Y ese de ahí abajo vale, a ver, veremos, vale 6,5 metros. ¿Ya? 6,5 metros. Y este vale, el lado largo vale 7,5 metros, eso es lo que les interesa. Ahora yo voy a hacer el análisis, fíjense, de este alfa. Entonces voy a hacer un análisis para este alfa 1, de aquí arriba. O sea que voy a analizar ahora la franja de columna superior. Fíjense, lo que he hecho es primeramente analizar esta franja de columna inferior y con eso yo he hallado este coeficiente de distribución tal como dice para la franja de columna inferior. ¿Ve? Ahora yo voy a analizar y quiero que se den bien en cuenta esta franja de columna superior. Entonces para eso nosotros vamos a seguir nomás lo que estábamos haciendo. Y lo primero que nosotros tenemos que determinar, fíjense, es alfa 1. Entonces vamos a determinar alfa 1. Vamos a determinar alfa 1 y vamos a decir aquí con negro que vamos a determinar alfa 1. Alfa 1 para este caso va a ser, y usted sabe, es la inercia, como la inercia de la viga por el módulo de elasticidad del material del que está hecho la viga sobre la inercia, ay, qué feo, che,
sobre la inercia de la losa por el módulo de elasticidad del material del que está hecho la losa. Nuevamente aquí podríamos decir, fíjense que como la inercia del material de la viga es hormigón armado, perdón, el módulo de elasticidad de la viga es de hormigón armado y el módulo de elasticidad de la losa también es de hormigón armado, y el mismo valor se pueden ir en las dos partes, y podríamos decir en esta parte que la inercia de la viga, ustedes saben, la viga va a ser la misma. Entonces la inercia de la viga va a ser idénticamente igual, a ver, podríamos decir aquí que la inercia de la viga va a ser idénticamente la misma para cualquier viga y losa, porque todas las vigas son de 25 por 50 en este ejercicio, y todos los espesores de losas de 25 centímetros. Por tanto, nosotros podríamos aprovechar esto y decir que la inercia de la viga para todas las vigas de este sistema de entrepiso va a seguir siendo el mismo, 5.2 por 10 a la 5 centímetros cuadrados a la cuarta. ¿Por qué? Porque el detalle, fíjense, de esta parte que es la losa, unión vacía monolítico, losa viga, va a ser la misma. La losa en todos los sistemas de entrepisos 25 centímetros de espesor y todas las vigas son de 25 por 50, por tanto se va a repetir el esquema de viga T que está aquí en verde, y se va a poder determinar de la misma manera la inercia aproximada de viga T como está con esta fórmula, y va a salir exactamente lo mismo, 5.2 por 10 a la 5. Entonces la inercia de la viga es 5.2, en este caso va a seguir siendo 5.2 por 10 a la 5 centímetros a la cuarta, ¿no? Inercia. Como es un resultado, tal vez a marcarlo, ¿no? Una vez que se ha hecho eso, podríamos dar a la inercia de la losa. En la inercia de la losa sí hay una diferencia marcada. Fíjense, la inercia de la losa es básicamente esto. Como yo estoy analizando ahora el alfa 1 en la franja superior, lo que nosotros vamos a hacer ahora es agarrar la mitad de esa franja, de esa losa superior, con la mitad de la losa que corresponde a la franja superior. O sea, básicamente lo que nosotros vamos a hacer es analizar todo este segmento de losa. Igual como se ha hecho hace rato, nosotros podríamos decir entonces, fíjense, que lo que se tiene es una fracción de losa formada de esa manera, donde nuevamente ustedes pueden darse cuenta que el alfa está en este eje, ¿no? Ahí está el alfa 1, ¿ven? Pero resulta en esta parte que esta losa ahora está compuesta de esta manera. Ay, caramba. Y de igual manera como se ha hecho en el análisis anterior para el alfa de abajo, fíjense, aquí está. Igual como se ha hecho aquí en este análisis, fíjense, el alfa indica una cara que va a ser la losa o la cara representativa de la losa, espesor de losa, de la cual se puede sacar la inercia de la losa. Entonces, de igual manera nosotros vamos a agarrar aquí y vamos a decir, fíjense, que esta dirección que se está viendo aquí apunta a una parte que va a ser básicamente la losa que se va a analizar. ¿Cuánto vale? Fíjense, y vamos a hacerlo con rojo nomás esta parte. ¿Cuánto vale esta amplitud de aquí a aquí? No sé si se ve lo que está haciendo. La mitad de 6.2 sería 3.1 metros. ¿Cuánto vale esta otra amplitud? Mitad de esta otra losa. La mitad de 6, eso sería 3.0. Entonces, ¿cuánto valdrá esta amplitud total de losa de aquí? Sería la suma de esos dos. Sería la suma, fíjense, de 3.0 por un lado más 3.1 por otro lado. O sea que sería 6.1.
metros. Este espesor de losa es constante en todos, vale 0,25 metros. Y tenemos la inercia de la losa. Ustedes saben y pueden verse aquí que la inercia de la losa, de esta manera, podríamos decir que la inercia de la losa, como es una sección, y ustedes fíjense bien, es justamente una sección rectangular en la cara de alfa que apunta a esa sección de losa, la losa que vamos a analizar. Entonces la inercia de la losa no es otra cosa que base por altura al cubo sobre 12 nuevamente. Y de aquí nosotros vamos a tener la base, ¿cuánto va a valer? 6.1 llevado a centímetros, 610, aquí llevar a centímetros, por la altura h, que es el espesor de la losa, llevado a centímetros, 25 centímetros al cubo sobre 12. ¿Por qué estoy tomando esto en centímetros? Porque de esa manera yo voy a tener aquí que la inercia de la losa va a ser en centímetros a la cuarta, tal como se ha visto aquí arriba, fíjense. Entonces agarro mi calculadora, digo 610 por 25 elevado al cubo, todo esto dividido entre 12. Me va a corregir ya si me equivoco, 7.9 por 10 a la 5. Entonces eso sale 7.9 por 10 a la 5 centímetros a la cuarta, en notación científica, ¿no? Nadie merece, pero bueno. Una vez que se ha hecho eso, yo puedo reemplazar aquí y decir aquí arriba, fíjense, inercia de la viga 5.2 por 10 a la 5. Y abajo la inercia de la losa es 7.9 por 10 a la 5. 7.9 por 10 a la 5. Nuevamente, por unas propiedades matemáticas en notación científica, cifras significativas, se va con esto y vamos a tener entonces que alfa 1 ya tenemos. Cuando estoy analizando la franja de columna superior, o sea, este alfa 1 es para la franja de columna superior. No se olviden, y tenemos que este es 5.2 dividido entre 7.9. Nos sale ser 66. Vamos a poner aquí 66. Es adimensional por si acaso. Ya tenemos un resultado parcial. Una vez que se ha hecho eso, nosotros podríamos seguir y decir que lo que nos toca ahora por calcular, tal como se está viendo, es determinar en realidad la relación que es algo muy interesante, que dice, la relación que dice que es esta. Parte de todo eso yo necesito determinar lo que es alfa 1 multiplicado por L2 sobre L1. Esa es la relación que yo tengo que multiplicar. Ya entonces, es importante esa parte porque vamos a reemplazar, fíjense, esto es igual a alfa 1, ¿cuánto es? 0,66 multiplicado por L2. Y aquí es muy importante esto. ¿Qué L1 voy a reemplazar aquí? El L1 que corresponde al lado del análisis que estoy haciendo. Como estoy analizando el lado largo, L1 va a ser el lado largo, 7,5. ¿Vale? Dividido o como cociente, y arriba en la parte del numerador L2, que es su otro lado. En este caso, como la losa es de 6 por 7,5, sería 6.0. No se olviden entonces que siempre en este diseño de losas, L1 es el lado de la losa que se está analizando. Como estamos analizando la luz larga, entonces es 7,5 L1. Y L2 es el otro, ¿no? 6. Si estaría analizando, fíjense, se estaría analizando, como he dicho alguna vez, la luz corta, ¿cómo sería? Este sería ser 66 y aquí sería esto, como estoy analizando la luz corta, sería el valor que corresponde a la luz corta,
6. Y aquí arriba lo que queda, ¿no? 7,5. Fíjense cómo cambia. Esto pero sería a la luz corta. Por eso L1, fíjense, es el lado corto. Ya es un poco para arreglar o que quede bien claro esta parte, ¿ya? Entonces de esa manera yo tengo este valor que lo estamos viendo aquí. ¿Ya? Y de esa manera yo tengo esto. ¿Cuánto vale? A ver, 66 por, hacemos 6 dividido entre 7,5. Va a avisar si me equivoco, ya es 0,53. Entonces este valor vale 0,53. ¿Para qué se ha hecho tanto esta parte? Si ustedes han visto, se ha hecho básicamente, nuevamente, para entrar a este valor, a esta tabla. Pero para entrar a esta tabla se necesita otro valor más, otro cálculo previo más. Fíjense, es este. ¿Cuánto vale L2 sobre L1? Eso es lo que hay que calcular. Entonces, nuevamente, como el análisis de losas, L1 va a ser el lado que estoy analizando. Como estoy analizando la luz larga, va a ser 7,5 y aquí arriba va a ser 6,0. Entonces, eso es L2 sobre L1. Vamos a dividir aquí y vamos a tener que eso es 6 dividido en 7,5 y tenemos 0,8. ¿No? 0,80. No va a avisar si tal vez me estoy equivocando algo en la calculadora. Van a calcular por su lado usted, ya, por favor. Tenemos esos dos valores y con esos dos valores nosotros podemos al fin, fíjense, con estos dos valores que hemos hallado, 0,53 y 0,80, puedo entrar definitivamente para hallar el coeficiente de distribución al momento, ¿no? En la franja superior. Entonces, para eso nosotros tenemos nuevamente, fíjense, ¿ya? Tenemos esta tabla que ustedes conocen, que es, lo voy a volver a graficar ya por cuestiones didácticas, alfa 1 de L2 sobre L1. Ya está alfa 1 por si acaso, en relación a L2 sobre L1, donde este valor varía o puede variar entre 0,5, 1 y 2, ¿no? Es decir, en el reglamento. Entonces tenemos esto así, esta es la tabla, básicamente esa es la tabla. Tenemos los valores en los que puede oscilar de 0 y mayor o igual a 1. Puede ser entre 0 o mayor o igual a 1.0. Ahí está. Más o menos esa es la tabla. Tenemos estos valores que no varían en esta primera parte, todos son 0.75, 0.75, otra vuelta 0.75. Y después tenemos lo que es aquí 0.90, 0.75 y 0.45. ¿Vale? Entonces fíjense, con esos dos valores yo voy a entrar. El primer valor que me muestra aquí es justamente este de 0.53 para esta relación. Entonces 0.53 para esa relación, ¿dónde está? Está en el medio de estos, 0,53. ¿Vale? Porque estamos hablando para este valor. Para este valor no está entre ninguno de estos. Ahora para L2 sobre L1 dice, para L2 sobre L1 dice 0,80. L2 sobre L1 0,80. ¿Dónde está el 0,80? Nuevamente es un valor que cae aquí, 0,80. Entonces, nuevamente, como hemos visto, tenemos que hallar este coeficiente haciendo una interpolación. Como ustedes han visto, ¿no? Pues podemos hacer la interpolación directamente, como ustedes ya saben, y podríamos hallar directamente, fíjense aquí, 0 es a 0,75 como 0,53 es el coeficiente que yo quiero hallar. Y a su vez 1.0 es a este valor que yo quiero hallar. ¿Vale?
Y este valor se puede hallar en función de este. O sea, estoy pidiendo este valor. Como hemos hecho en la tarde, ¿no? Básicamente estoy pidiendo cuánto vale este valor. Este valor. Yo puedo hallar ese valor. Si ustedes se dan cuenta, puedo decir esto es a esto, como esto es a esto, y esto es a esto, ¿no? Ahí está. La relación. Entonces, básicamente digo, esto es a esto, a este valor, como esto es a esto, y esto es a esto. Este de aquí no es necesario, ya le puede ser 75 porque son constantes, en ser 75 se repite. Este es el que tengo que hallar. Entonces, para eso voy a decir Y2, Y1, y voy a decir directamente aquí que eso va a ser igual a Y2 menos Y sub 1. Podemos hallar así, 0,75 Y2 menos Y sub 1, que va a ser 0,90, dividido entre X2 menos X1. X2 va a ser 1.0 menos X1, que va a ser 0,5, eso pueden ser en casos calculados, por favor. Multiplicado por X, 0,80, menos X1, 0,5, más Y1. ¿Cuánto es Y1? Sería 0,90. Y tengo ese valor. Vamos a dar un ratito y me van a ayudar ustedes también. Eso es ser 75 menos 0,90, todo esto dividido entre 1 menos 0,5. Y esto por 0.80 menos 0,5 más 0,90. Dice que sale 0,81. Entonces, este es nuevamente, ustedes pueden fijarse, 0,81. Igual de esa manera puedo hallar este coeficiente diciendo Y2 menos Y sub 1. Entonces va a ser Y sub 2, que para nuestro caso va a ser 0,81, menos Y sub 1, va a ser 0,75, sobre X2, que vale 1.0, menos X1, que vale 0 por X, que es 0,53, menos X1, que vale 0, más Y1, que vale 0,75. Y de esa manera yo hallo este coeficiente. Puedo decir, como hemos dicho hace rato, que coeficiente, entonces, este coeficiente, y creo que lo hemos hecho con otro color aquí, lo vamos a ver, veremos. Fíjense, este coeficiente vale algo. En este caso estoy hallando este igualito, fíjense, igualito como hemos hecho en la tarde. Entonces yo puedo hallar este coeficiente, ¿ya? Vamos a ver solamente que estamos con rojo. Y podríamos decir igualito que aquí, por tanto ese coeficiente vale algo, ¿no? Y tendremos esto. Podríamos decir aquí, por tanto, coeficiente vale algo. Ahora 0.81 menos 0.75 1 menos 0 por 0.53 menos 0 más Y sub 1, que es 0.75. Tenemos este valor, que es 0,78. Aquí 0,78. Listo. Ya está. Entonces podríamos venir aquí y decir que, igual que hace rato, fíjense, el coeficiente, y vamos a hacer aquí también con el color personalizado, también va a seguir siendo 0,78 en este caso, y este coeficiente que hemos hallado de 0,78 es un coeficiente para la franja o coeficiente de distribución, podemos decir así, es un coeficiente de distribución
para la franja de columna superior. Para la franja de columna superior. En este caso los dos se repiten, pero bueno, ahí está, es para la franja de columna superior. ¿Ya? Fíjense, paradójicamente en esto, si es que no nos hemos equivocado, ahí está, se repite lo que es el coeficiente para la franja inferior y se repite 0,78 para la franja superior. Entonces, tal vez podría variar con algunos decimales o algo, pero ahí está. Entonces, tenemos esos coeficientes de distribución para la franja superior y para la franja inferior. Ahora vamos a calcular la fracción de momento que es absorbida por la franja de columna, ¿no? Entonces, en esta parte, tal vez, bueno, no creo que haya preguntas, pero eso sería con respecto a esta parte. Ya hemos hallado las franjas de columna, la distribución de momento o coeficiente de distribución para la franja de columna superior y franja de columna inferior. Entonces decimos esto, decimos sí, guardar, y vamos a decir que es el 61, creo. Sí, 61. Entonces 61, decimos enter. Y vamos a entrar aquí a lo que es ahora, cerramos esto porque nos interesa, vamos a entrar aquí. Aquí, ¿no? 61. Fíjense, tenemos entonces coeficientes de distribución 0,78 para la franja de columna inferior, franja de columna superior. Y ahora lo que nosotros vamos a hacer es directamente, tal vez poner el mismo título que está en el libro y decir en esta parte que lo que vamos a hallar ahora o calcular es la fracción de momento MU. Entonces aquí vamos a calcular o calculamos la fracción de momento. Siguiente paso es calcular la fracción de momento. MU, así, el momento M último, de franja de columna, asignable a las vigas. En este caso, sí, asignable a las vigas, podríamos poner, ¿no? Entonces, fíjense, en esta parte quiere decir, y pueden leer, les pido a la página 387 del libro para que ustedes puedan ver un poquito más, puedan leer también el reglamento, ¿no? Entonces, básicamente para ver este coeficiente, calcular este momento último, fracción de momento, un MU de franja de columna asignable a la viga, para calcular eso, lo que nosotros tenemos que hacer nuevamente es calcular alfa 1 respecto a L2 sobre L1 en función al coeficiente de distribución. Entonces, fíjense, este valor puede variar, dice, entre 0 y mayor o igual a 1.0 para los siguientes rangos de 0 a 0.85. Nuevamente estos valores están en el reglamento, está en una tabla. Hacemos por ahí y así. Más o menos es así, ¿no? Medio feo está, pero bueno. Entonces, lo que nosotros vamos a calcular es primeramente para la franja de columna superior. Entonces, para la franja de columna, fíjense, lo primero que vamos a hacer aquí es nuestro cálculo para la franja de columna
para la franja de columna superior. Para la franja de columna superior vamos a nuestra diapositiva y fíjense, para la franja de columna superior aquí están todos los valores. Alfa 1, L2, L1, 0.53, 0.80, entonces venimos aquí. Lo que dice aquí es que alfa 1 para la franja de columna superior es L2 sobre L1 de alfa 1 es 0.53. Volvemos aquí, entonces es 0.53. Y como ustedes pueden ver nuevamente aquí, este 0.53 está en el medio de estos dos, 0.53. Entonces, para ese valor nosotros tenemos que determinar lo que es este porcentaje, se le llama así, ¿no? Porcentaje, valor porcentual de variación o coeficiente de asignación porcentual. Entonces, podríamos decir aquí que directamente como, y vamos a seguir lo que dice el libro, como alfa 1 por ¿cuánto es? L2 sobre L1 es igual a 0.53. Entonces, y esto es menor a 1, menor a 1.0, entonces directamente nosotros podemos hallar este valor de fracción asignable o porcentual como 0,53 multiplicado por 0,85 dividido esto en 1, que es el 100%, y tendríamos este valor. ¿Cuánto sale? 0,53 por 0.85 y esto dividido entre 1, ¿no? Que sería siendo lo mismo. 0,451. Una vez que se tiene eso, la franja de columna superior, entonces para la franja de columna superior se tiene el siguiente coeficiente de distribución, ¿no? Franja de columna superior. ¿Ya? Se tiene, fíjense, entonces para este se tiene el siguiente coeficiente, ¿ya? El coeficiente de distribución como igual a 1 menos el 100% menos 0,451. Y este es el coeficiente de distribución que nosotros vamos a utilizar para la franja de columna superior. 1 menos 0,451. Sería 549. En realidad, tal vez, como es un resultado, podemos decir 0,549. 549. Y este sería el valor del coeficiente de distribución asignable de la franja a la viga, ¿no? Perdón, de la franja de columna a la viga. Primer valor. Coeficiente de distribución de asignación de la franja de columna a la viga para franja de columna superior. Lo mismo hacemos para lo que es el inferior. Fíjense, vamos a decir aquí entonces, para la franja de columna inferior. Entonces, para la franja de columna inferior nosotros vamos a tener lo siguiente. Vamos a volver a nuestro rojito y vamos a decir cómo
alfa 1 para la franja de columna inferior L2 sobre L1, ¿cuánto es? Ahora nos volvemos a nuestra pizarra y venimos aquí. Esto es para la franja inferior. Para la franja inferior nosotros vamos a venir a este lado, ¿no? Aquí está. Alfa 1 de L1 es 0,51. Venimos aquí y decimos eso es 0,51. Fíjense ahora para la otra franja, aquí mismo voy a hacer tal vez con otro color, con azul, ¿no? Es 0,51. Entonces esto es 0,51. Este es menor a 1. Entonces hace el mismo análisis y se dice 0,51 por 0,85 sobre 1. ¿Cuánto es? Y podemos decir 0,51 por 0,85. 0,400 iguales, ¿no? 0,434. Y vamos a decirle aquí entonces finalmente que el coeficiente de distribución es igual a 1 menos 0,434. O sea, tenemos ese valor 1 menos 0,434 y tenemos que es 0,566. Ahí está nuevamente, fíjense así rapidito, lo que es para la franja de columna inferior. Que tenemos el coeficiente de distribución de asignables de la franja de columna a las vigas, que va a ser 0,566. Una vez que se ha hecho eso, por fin nosotros podríamos decir, vamos a determinar lo que es, en este caso, los momentos, ¿no? Ya hemos determinado todo esto y podríamos determinar los momentos. Los momentos para la franja de columna para el momento negativo y para el momento positivo. Como en este caso existen que los momentos negativos son iguales, entonces podríamos determinar aquí lo que es básicamente, podríamos determinar ahora lo que es el cálculo de momentos para las franjas de columna. Momentos negativos para las franjas de columna. Entonces aquí lo que nosotros vamos a hacer es calcular las franjas de columna para momentos negativos. De columna para momento negativo. Y aquí viene el dicho y el hecho que dice directamente que el momento negativo en la franja, bueno, va a ser con negro, va a estar más pintudo, que el momento negativo en la franja de columna interior, en este caso en la franja de columna superior, en la franja de columna superior, no me acuerdo cómo es alguien sabía de su letrita aquí, que es así, franja, escribe siempre creo, franja de columna superior, así lo pone así, franja de columna superior, en la franja de columna superior va a ser igual a ese coeficiente asignable en la franja de columna superior. Fíjense, aquí está. Franja de columna superior, ¿cuánto es el coeficiente? Fíjense ustedes, el coeficiente 0,540.
0,540. El ratito en esta parte era 0,700, 0, esta parte un ratito 0, hay un valor que no hemos calculado, creo, pero si me recuerdo, sí. Es el coeficiente de distribución, ¿no? El coeficiente de distribución para ambos casos lo hemos hallado. El coeficiente de distribución está aquí. Y para ambos casos es 0,78. Este coeficiente de distribución. Entonces, lo que nosotros vamos a hacer aquí en esta parte es determinar o calcular lo que es las franjas de columna para momento negativo, que va a ser el coeficiente 0,78 que hemos hallado aquí. ¿Ven? Podemos decir así, 0,78 para la franja de columna superior, multiplicado por su momento estático total mayorado. El momento estático total mayorado, si nosotros nos fijamos nuevamente en nuestras pizarras, el momento estático total mayorado para el momento negativo, aquí está. Ahí no es esto. Así. La distribución del momento estático total mayorado, 0,65 dMO, nos sale en este caso para el negativo 51.25. Entonces, esta es para el momento, para la distribución del momento estático total mayorado, 51.25. Básicamente es aquí coeficiente de distribución por momento distribuido del total mayorado, 51.25. Está aquí, fíjense, 0.25. Todo eso multiplica, todo eso da un valor. Y este valor es el siguiente, ¿no? Nosotros tenemos que calcular y decir que es 0,78 por 51.25 y da 39.98. 39.98. Este 39.98 hay que dividir en dos franjas, porque hay dos franjas de columna, ¿no ve? Y eso es igual, dos franjas de columna. 39.98 dividido, dividido entre 2, y tenemos que esto es 19.99. Pero resulta que este es 19.99, están distribuidos a lo largo, ustedes tienen que fijarse, a lo largo de este aquí. Está a lo largo de las dos, se divide entre dos porque hay dos franjas de columna. Pero se divide también ese resultado entre la amplitud en la que está distribuida la franja de columna, tanto superior como inferior. En realidad superior porque estamos analizando la franja con superior 1.5. Entonces eso 19.98 voy a dividir entre 1.5. De esa manera yo tengo aquí otro valor, 19.99. Entonces eso dividido entre, a ver, vamos a poner aquí 19.99 dividido entre 1.5. Tenemos 13.33. Ya 13.33. Pero, aparte de que se divide esto, nosotros tenemos que multiplicar. En realidad, este valor que estamos hallando tiene que ser reasignado a la viga. No todo este momento es absorbido por la losa. Una parte de este momento es asignado o es absorbido por la viga. Entonces hay que multiplicar por ese coeficiente. Y cuando estoy hablando de ese coeficiente de asignación a la viga, estoy diciendo para la franja superior, 0,549. Entonces aquí por 0,549. Y de esa manera yo tengo lo que es un valor, se podría decir que es directamente el momento negativo en la franja de columna superior.
Entonces voy a tener aquí, voy a escribir 19.99 dividido entre 1.5, todo esto multiplicado por 0.549. Tenemos 7.32, ese es el momento. 7.32 toneladas por metro lineal. Fíjense, todo eso se ha hecho básicamente para poder hallar ese valor. Lo mismo vamos a hacer para el momento negativo. Fíjense, momento negativo en la franja de columna inferior. ¿Cuánto va a ser? Va a ser el coeficiente, y vamos a volver otra vuelta aquí. El coeficiente, fíjense, para la franja inferior, coeficiente de distribución 0.78, nuevamente aquí está 0.78 para la franja inferior. ¿Ves? 0.78, nuevamente aquí. Se va a repetir 0.78 porque es el mismo para la franja inferior y para la franja superior. Y el momento estático distribuido. El momento estático distribuido en este caso es el mismo. ¿Ves? Es el mismo. ¿Por qué? Porque fíjense, aquí volviendo a esta parte, el momento estático sigue siendo 51.25, porque tanto en el superior como en el inferior coeficientes son igual, 0.65 de mu, entonces 51.25, y aquí ponemos por 51.25. Nuevamente esto nos va a salir lo mismo, 39.98, y esto vamos a dividir en las dos franjas, y nuevamente nos va a salir 19.99, dividido entre la amplitud de la franja, que sigue siendo 1.5 metros, por el coeficiente de distribución. En esta parte sí cambia. El coeficiente de distribución ya no es 0.549, para la franja de columna inferior, fíjense, es 0.566. Entonces, es este, fíjense, ¿no? Es este. 0.566, entonces por 0.566. De esa manera yo tengo lo que es el momento negativo en la franja de columna inferior. Entonces vamos a hacer un edit, para que ver un edit. Ahí no hay edit, entonces vamos a reescribirnos. 9.99 dividido entre 1.5 multiplicado esto por 0.566. Y tenemos el otro momento que es 7.54. toneladas por metro. Fíjense cómo están determinados los momentos de diseño. Una vez que hemos hecho eso, tenemos el momento en la franja de columna central, o básicamente lo que se conoce momento negativo en la franja central. Eso es lo que queríamos, la franja central. Entonces, para determinar esta parte, esto no es nada más que el complemento. Si el momento negativo era 51, momento estático distribuido era 51.25, fíjense, estoy haciendo es que este es el momento estático distribuido 51, bla, bla. Esto va a ser, el complemento de eso va a ser lo que es al momento a la franja central. Nosotros vamos a decir que eso va a ser igual a ese valor, como ustedes están viendo, menos, en esta parte, un valor que es muy interesante, que es menos 19.99, que es el valor que no se ha asignado, es este, y menos 19 también dos veces. ¿Por qué dos veces? Porque uno es a la franja de columna superior y otro a la franja de columna inferior. 99. Dos veces. Entonces, una vez que se ha hecho eso, se tiene un resultado. Vamos a decir 51.25 menos 19.99 menos 19.99 igual. Nos sale 11.27. Ese 11.27
11.27, está dividido, fíjense, en la amplitud, tal como se ha visto aquí arriba, en la amplitud de la franja central. Entonces la franja central tiene una amplitud. Si nosotros nos fijamos aquí, la franja central tiene una amplitud. Para la franja superior e inferior era 1.5 de amplitud, 1.5 abajo. Pero para la franja central es 3 metros. Entonces esto es dividido entre 3 metros. Y aquí viene un algo, como en estos dos casos tiene un complemento que es coeficiente de distribución 0.556 y 0.544, para la franja central no hay asignación, entra todo, el 100% es absorbido por la losa, por eso se pone 1. Aquí, si ustedes se fijan, no se pone 1 porque no el 100%, o sea, al momento la losa no resiste el 100% del momento, sino que la viga le ayuda a resistir una fracción de momento en esa franja. Por eso es este porcentual. Y aquí también para la franja superior, la viga superior ayuda a resistir un porcentaje de momento a esta losa en la franja superior. Pero con la franja central, como está al medio, ninguna viga le ayuda, por tanto entra el 100%. Entonces por eso es el 1. Entonces, y aquí tenemos finalmente momento negativo, como están viendo, en la franja central. Entonces va a ser 11.27 dividido entre 3 por 1 y es 3.76. Ahí están los tres momentos para la franja. O sea, calculo las franjas, los momentos negativos en las franjas de columna. Para terminar, tal vez, lo que nos quedaría es determinar las franjas de columna para el momento positivo. Entonces, no sé si ponerlo aquí. No me va a alcanzar, pero podríamos hacer lo mismo y fíjense, determinar o calcular las franjas de columna para el momento positivo. De igual manera, por analogía vamos a hacer, fíjense, igualito como hemos hecho ahí arriba, un momento positivo, esta vez, ya no negativo, sería positivo, en la franja de columna, superior. ¿Ve? Momento positivo en la franja de columna inferior, y momento positivo en la franja central. En el mismo orden en el que está arriba, ¿no? Momento negativo en la franja de columna, ¿cómo les puedo decir? Momento negativo en la franja de columna central para momentos positivos, ¿no? Entonces, para momentos positivos y momentos negativos en esta parte, lo que nosotros vamos a hacer es básicamente determinar lo que es los momentos que corresponden, o sea, las franjas de diseño corresponden a los momentos positivos. Entonces, sí, en esta parte hay que ver algunas cuantas consideraciones, ¿no? Por ejemplo, que alfa 1 tendríamos tal vez que volver a calcular para los momentos positivos, pero ¿en qué variaría? Ustedes se dan cuenta, el único que va a variar es en los alfas. Los alfas ya no van a ser los mismos, tendríamos que determinar los alfas para los momentos positivos. ¿Sí? Entonces, esa sería tal vez la única variación que nosotros vamos a enfrentar en esta parte, es los alfas, ¿no? Entonces,
Entonces, en esta parte lo único que tendríamos que hacer es multiplicar otra vuelta, ¿no? Todos los casos que se ha visto, sería repetir nomás, ¿ya? Y lo que nos quedaría es básicamente distribuir lo que son los coeficientes y nos va a salir, en este caso, tal vez algunos valores un poco distintos, pero ya no viene tanto al caso hacer lo mismo. Nosotros podríamos decir que podríamos determinar o tener automáticamente lo que es los momentos. El momento negativo en la franja de columna superior. Momento, y no es negativo, ya sería positivo. Momento positivo en la franja de columna inferior. Y momento positivo en la franja central. Si ustedes se dan cuenta, lo único que nos interesa en esta parte son los momentos negativos en la franja central y los momentos positivos en la franja central, porque solo me pide diseñar en la franja central. Y con eso terminaría el ejercicio, ¿no? Sería básicamente volver a hacer lo mismo y ya no tendría mucho sentido. Con esos momentos ustedes pueden hallar lo que es el refuerzo de acero. Y el refuerzo de acero se puede hallar en función a ese momento. Como ustedes saben muy bien, el refuerzo de acero para losa maciza está dado, en realidad aquí tal vez podríamos completar para esta última parte, que fíjense, vamos a hacerlo con azul, al refuerzo de acero. Es básicamente, como ustedes saben, AS igual a 0,85 de la resistencia característica del concreto sobre FY por D por 1 menos raíz cuadrada, creo que era de 1 menos 2 veces el momento MU sobre Phi 0,85 resistencia característica del concreto por D cuadrado, ¿no ve? Entonces, más o menos esta sería la ecuación que nosotros vamos a manejar. Fíjense, el refuerzo de acero en este caso va a ser igual a 0,85 la resistencia característica. Ahora vamos a ver cómo era el ejercicio que está. La resistencia característica para este tipo de ejercicio era 245, entonces vamos a poner aquí 245 sobre resistencia límite de influencia 4200. Todo esto multiplicado por la base de la viga. Esta parte que es medio interesante, la base de la viga va a ser como es una losa maciza, vamos a tomar un ancho unitario de base de 100 centímetros por el peralte de la viga. El peralte de la viga directamente va a ser, como ustedes saben, altura, que es 25 centímetros, menos recubrimiento, que es 1.5, y menos 1 a la mitad sería menos 2, entonces sería 25 menos 2, automáticamente el peralte efectivo sería 23. Todo esto multiplicado por 1 menos raíz cuadrada de 1 menos 2 veces al momento. Y aquí es donde entra este momento que estamos viendo aquí de la franja central, 3.36, entonces aquí sería por 3.36 por 10 a la 5 por cuestiones de unidades de tonelada, metro, kilogramo, centímetro. Todo esto dividido entre phi, coeficiente de minoración, que yo puedo adoptar un factor dúctil, 0,9, por 0,85, por resistencia característica nuevamente, que es 245, por la base, que es 100, y el peralte, que es 23 al cuadrado. Fíjense, y de esa manera yo tendría mi refuerzo de acero, así como hemos aprendido en losa maciza igualito. Ya mi refuerzo de acero. Y bueno, ahora más. Tal vez para terminar, 0,85 por
45 dividido entre 4200. Todo esto multiplicado por 100 por 23. Todo esto por paréntesis 1 menos raíz cuadrada de 1 menos 2 por 3.76. Bueno, no había sido 36, había sido 76. Esto hay que borrar. $3.76 por 3.76 por e a la 5 y todo esto dividido entre 0,9 por 0.85 por 245 por 100 por 23 elevado al cuadrado. Entonces tengo que el refuerzo de acero en centímetros cuadrados 4.41 centímetros cuadrados. Y ese sería el resultado. Solo llegar hasta este valor. Pero este es un refuerzo de acero para la franja negativa. Eso es muy importante. Entonces, haciendo un análisis casi similar, se podría determinar análogamente para este otro. Un refuerzo de acero en la franja positiva central en centímetros cuadrados. Siendo casi lo mismo, ¿no? Ya para que vamos a repetir, ahí está. Y ese sería el resultado. Solo llegar hasta los refuerzos de acero. Véanlo, como ustedes ven, está en el libro. Bueno, en el libro está otro ejercicio, no es el mismo. Ya tienen dos ejercicios para comparar. Pueden comparar. ¿Quién tiene alguna pregunta? Tal vez, no creo. Repásenlo. Si es que van al final, van a entrar al final, que es casi un hecho. Y si van a la segunda instancia también. Entonces, chicos, vamos a cerrar esta pizarra. Va a decir sí, este es el 62, creo. No me acuerdo. 63. Y 62. Ay, caramba. 62. Fíjense, podemos culminar en eso diciendo que este ejercicio, que es medio largo, ha empezado así. Hemos determinado el peso propio, hemos determinado la carga última, hemos determinado el momento estático total mayorado. A partir de eso, vamos solo para la luz larga, como ustedes pueden ver, es solamente para la luz larga. Hemos asignado las franjas distribución del momento estático a 0,65, 0,65, 0,35. Ustedes ya saben por qué hemos adoptado estos valores de franja. Y fíjense, lo que ustedes tal vez un poco quisieran ver es esto. Esta es la explicación, bueno, no voy a decir aquí. Esta es la explicación básicamente que se tiene aquí. ¿Por qué se halla dos momentos en la franja central? Es básicamente por esto. Fíjense, a ver, lanzando el bolígrafo. Le daremos como azul. Aquí hay un momento negativo. ¿Ven? En este momento negativo hay un refuerzo de acero. Fíjense, hay un momento negativo aquí. Ustedes se dan cuenta, en esta parte. ¿Por qué hay un momento negativo? Porque ustedes saben que aquí hay un momento negativo así. Y aquí hay otro momento negativo así. Y aquí está. Entonces yo tengo, ustedes pueden ver, un refuerzo de acero aquí en este sentido. Para la franja, para esta franja. Aquí. Y otro momento, otro refuerzo de acero para esta otra franja. Y también tengo un refuerzo en la franja central para el momento, como ustedes pueden ver, positivo.
Entonces existe un momento negativo y para ese tengo su refuerzo de acero. Existe un momento negativo y para ese tengo su refuerzo de acero. ¿Ve? En la franja central. Y existe un momento positivo. Si ustedes se dan cuenta, para el momento negativo yo ya he hallado mis refuerzos. Que está allí y es el mismo. ¿Por qué es el mismo? Porque ustedes saben que este es 0, ¿cuánto es esto? 0,65 de MO, tiene el mismo coeficiente. Y esta también tiene el mismo coeficiente, 0,65 de MO. Por eso es que para la franja central, para el momento negativo, fíjense, aquí está, aquí vamos a ver. No, aquí está. Para el momento negativo, existe un solo refuerzo de acero en la franja central para momento negativo. Entonces, es este. ¿No? 4. ¿Cuánto era? 4.41. Es este y este. Para el momento positivo, tal como les he dicho, hay que calcular, hacer un similar. Y tendríamos, o sea que hay dos refuerzos cuando se está hablando de la franja central. Así para la franja central y para la franja central para el momento negativo hay refuerzo de acero y para la franja central para el momento positivo también, fíjense, hay un refuerzo de acero. ¿No? ¿Cuánto vale para el momento negativo? Ay, caramba. ¿Cuánto vale para el momento negativo? 4.41 centímetros cuadrados. Aquí lo que nosotros vamos a poner es 4.41 centímetros cuadrados. Y eso podríamos ponerlo aquí, agarrando esto, agarrando nuestro azul. Sí, podemos agarrar azul, mejor no. 4.41 centímetros. Este es 4.41 centímetros cuadrados. 4.41 centímetros cuadrados. Y el otro de la franja central para tallar, ¿no? ¿Ya? Entonces eso es lo que sería, y fíjense, es más o menos lo que se ve aquí. Más o menos lo que se ve aquí. Civil. Tablas de diseño, tablas de diseño. Es más o menos lo que se ve, ¿no? Fíjense eso y ahora fíjense esto. Hay un ejercicio aparte adicional en digital en los anexos. Ahí está. Fíjense, ahí está. Se hace nuevamente todo eso que les he explicado. Y para los refuerzos de acero, fíjense, se pone así, peralta y todo, como una fracción para una losa maciza de base 1 metro, ¿no? Ahí está. Y fíjense, aquí está. Momentos de diseño. Si ustedes se pueden dar cuenta, aquí está el refuerzo, ahí no se puede agarrar, pero aquí está el refuerzo de acero, perdón, el momento de diseño, tal como dice momento de diseño. Momento de diseño, ahí está, a la franja central, y momento de diseño en la franja, ¿qué se llama? Franja de columna. Y esta es la franja de columna, y fíjense, se repite tal como hemos visto. Pero aparte de eso, nosotros, fíjense, aquí dice momentos de diseño. No estamos hallando estos más de aquí arriba, porque no nos pide, solo nos pide en la franja central, o sea, en la parte de central, aquí. Dice momentos, pero a partir de 3.378 yo puedo hallar, fíjense que está, refuerzos en centímetros. Y ahí está, que se repite aquí, y para la franja central, ahí está. Para el momento negativo, ahí está. Y para el momento positivo, ahí está. ¿Ves? Es igualito. O sea, este es el esquema en realidad que hay que hacer. Y si ustedes se fijan, es más o menos lo que he querido hacer. Con estas rayitas, ¿no ve? Que se ve aquí con estas rayitas, ¿no? Es casi como este.
Aquí está 6.57, pero el de nosotros está 4.41. Ya, fíjense, esa es la comparación. Yo creo que vale la pena esta clase. Ustedes pueden ver, no hay nada que se esté inventando, todo se está siguiendo lo que es nomás. Y en este ejercicio hay eso, después de eso inclusive se hace la luz larga, la luz corta. Fíjense, en la luz corta es así, a lo horizontal. Pero en la luz larga, cuando estoy analizando la luz larga, pues depende de la ubicación, ¿no? Pero cuando analiza en un sentido es horizontal y en el otro sentido es vertical. Está vertical. De tal manera que ustedes pueden sacar su conclusión que como tiene un armado horizontal y otro armado perpendicular, ortogonal, así vertical, lo que se tiene es un doble armado y esta es una losa maciza en doble dirección. Diseño en dos direcciones de losa maciza. Diseño en dos direcciones de losa maciza. Transformar este mismo método que tú lo ves y lo vemos que es realmente moroso, si tú lo haces, también se puede utilizar al final de todo esto, hacer un artificio y transformar todo esto a losa nervada en dos direcciones. O sea que este método sirve para poder hacer losa maciza en dos direcciones, porque hay losa maciza en dos direcciones. ¿Qué significa eso? Que la losa maciza tiene dos refuerzos en los dos sentidos, tanto al eje X y al eje Y, si quieren. ¿Ve? Cuando una losa maciza es una losa maciza en dos direcciones, diseño de losa maciza en dos direcciones, cuando tienes refuerzo en dos sentidos. ¿Ve? Por eso, ahí está, fíjense. En aquí está así vertical, y más arriba está, como han visto ustedes, horizontal. Fíjense que está. Entonces, una losa maciza puede ser en dos direcciones. Significa que tienes refuerzo en dos direcciones. Una losa nervada puede ser en dos direcciones, significa que tiene refuerzo en dos direcciones. Por eso sus nervios se cruzan y forman el casetón. ¿Por qué? Porque tiene nervadura en dos direcciones, acero en dos direcciones. Eso sería básicamente. Lo pueden ver en el libro, en la página 393. Está el artificio que muestra, bueno, es que es artificio, pero está, digamos, el procedimiento que muestra cómo tú puedes, por relación de inercias, transformar esta losa maciza que ya la has calculado a losa nervada, con los mismos valores que ya tienes tú, y es rapidito. ¿Ve? Y ahí está, en los dos sentidos. Eso sería con respecto a losa nervada. Yo creo que ya es un poco tarde. Si alguien quisiera o tuviese alguna pregunta al respecto puntual, podemos aclarar. De columnas o de torsión, no sé. Bueno, si es que hay alguien todavía. Sí. Pues el 63. No sé si hay alguien más, me voy a ver hasta las 9:30. No sé si alguien tiene alguna consulta respecto a los ejercicios, puede preguntar. Ya nos variamos mañana, no sé, antes de su examen a las 12, podemos hacer unos cuantos ejercicios de dudas, no sé, bueno, ni siquiera ejercicios, directamente dudas puntuales, ¿no? ¿Cómo ha hecho así? ¿Por qué ha hecho así? Todas esas cosas. Entonces, no sé si tienen alguna consulta. Como les he dicho, en el libro está todo. Más allá no se puede. Si ustedes han asistido a sus clases del INGE, por lo menos lo tienen en el libro, entonces yo creo que no hay problema, ¿no? Ya no sé si hay alguna consulta. Bueno, la mayoría lo debe poner grabando y debe estar estudiando otras cosas, ¿no? Ya, entonces, nos vemos mañana, pues, al mediodía, a las 12. No es obligatorio para todos aquellos que tengan dudas, ¿no? Hoy día en la tarde me han preguntado algunas cosas y mañana también me pueden preguntar si desean, ¿ya?
Nos vemos mañana a las 12:45.